Aunque dejen el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera hasta la victoria. Pronunciadas por una mujer pálida y debilitada, las palabras resonaban sobre más de 1 millón de manifestantes eufóricos por el hecho de escucharla e impresionados por el deterioro evidente de su estado físico. Por entonces, 17 de octubre de 1951, había trascendido que la salud de Eva Perón estaba resistiéndose, pero ninguno de sus seguidores se resignaba a aceptar la posibilidad de su desaparición. Apasionada, de férrea voluntad y enorme capacidad de trabajo y sacrificio, entre 1945 y 1952, María Eva Duarte de Perón gravitó decisivamente en la vida argentina. Su labor en favor de las clases desposeídas, su excluyente dogmatismo, le granjearon por igual la fervorosa adoración de sus partidarios y la animadversión y hasta el rencor de sus enemigos políticos. Nacida el 7 de mayo de 1919 en Los Toldos, en el partido General Viamonte, provincia de Buenos Aires, María Eva Duarte fue la menor de los 5 hijos de Juana Ibarguren y Juan Duarte. Su infancia, limitada por la pobreza y el estrecho marco de la vida pueblerina, transcurrió en Los Toldos y en Junín, 2 apacibles localidades asentadas en el dilatado horizonte de la Pampa Argentina. Desde ese ámbito se alejó para siempre en enero de 1935, cuando llegó a Buenos Aires, dispuesta a abrirse camino en el medio artístico. 3 meses después, consigue su primer trabajo como actriz de reparto, y con el correr del tiempo, incursiona por el cine. Se familiariza con el teatro y se convierte en figura de un género por entonces en pleno auge, el radioteatro. Hacia 1942 ya encabezaba una compañía radioteatral, y en agosto de 1943 dan resultados sus primeros esfuerzos en el campo gremial. Nace la Asociación Radial Argentina, entidad que agrupa a los trabajadores de la radiodifusión. María Eva ocupará la presidencia. Por entonces, la situación político-social argentina había entrado en una fase de acelerados cambios. El 4 de junio de 1943, una revolución concluyó con una década de gobiernos conservadores. Entre los gestores del movimiento militar iba afirmando su personalidad política el coronel Juan Domingo Perón. El 27 de octubre de 1943, Perón se hizo cargo del Departamento Nacional del Trabajo y desde allí comenzó a impulsar la organización sindical de los trabajadores, desarrollando una política que lo convirtió pronto en líder de la clase obrera. El 22 de enero de 1944, el coronel Perón y Eva Duarte se conocen en el transcurso de un festival artístico que se realiza con el fin de recolectar fondos para las víctimas del terrible terremoto que días antes había arrasado la ciudad de San Juan. Poco después, ambos inician su relación sentimental y Eva se vuelca con entusiasmo a difundir el ideario justicialista. Su capacidad de lucha queda demostrada durante las jornadas previas al 17 de octubre de 1945. Detenido Perón en la isla Martín García, en el Río de la Plata, Eva se empeña en obtener su libertad entrevistando a militares, abogados y personajes influyentes. Agotados esos recursos, decide gestionar un paro general de adhesión a Perón y recorre los sindicatos y fábricas más importantes, lanzando una consigna ferviente: hay que rescatar al coronel. El día 17 de octubre declara la huelga general. Compactas columnas de trabajadores se dirigen a Plaza de Mayo y no se retiran hasta escuchar la palabra de Perón,
quien es liberado y llevado precipitadamente a la plaza para satisfacer el reclamo popular. 5 días más tarde, Perón y Eva Duarte contraen matrimonio, sellando una unión afectiva que contribuye en forma decisiva a dar identidad política al nacimiento movimiento peronista. Pocos días después de la ceremonia, ambos inician las giras proselitistas previas a las elecciones del 24 de febrero de 1946, que llevan a Perón a la presidencia de la República. Por esa fecha, Eva ya había abandonado para siempre su carrera artística y debutado como oradora en concentraciones populares. Además, las ceremonias protocolares comenzaban a popularizar su imagen de primera dama, que terminó de modelarse entre principios de junio y fines de agosto de 1947, cuando visita España, Italia, donde es recibida por el Papa Pío XII, Portugal, Francia, Suiza y finalmente Brasil y Uruguay. Poco después del regreso de Eva al país, el Parlamento sanciona la ley, por ella inspirada, que otorga el derecho de votar a la mujer, y un año más tarde es elegida presidente del Partido Peronista Femenino. Para sus partidarias empezaba a ser Evita. Tenía entonces el poder, la fama y la gloria, pero nada de eso le hizo disminuir su acción en favor de los necesitados. Desde la Fundación Eva Perón, organismo de ayuda social donde cumple jornadas agotadoras, atiende personalmente los pedidos de hombres y mujeres que acuden a solicitar apoyo económico, trabajo, consuelo, ayuda de todo tipo. Bajo su dirección, la Fundación construye escuelas de enfermeras, colonias de vacaciones, hospitales, hogares para ancianos, clínicas de recuperación infantil, comedores escolares. Esa tarea modela su rostro de benefactora, la imagen de hada protectora que arraiga en vastos sectores del pueblo. Pero Eva también ofrece un perfil combativo que la convierte en centro de agitadas polémicas, adorada por los seguidores del peronismo y detractada por los opositores. Produce una polarización política casi irreversible, galvanizada por el explosivo énfasis que pone en la defensa de Perón y su gobierno. Quiero que mi pueblo sepa que estamos dispuestos a morir por Perón. Pido a Dios que no permita a los insensatos levantar la mano contra Perón, porque ese día yo saldré con el pueblo trabajador, yo saldré con las mujeres del pueblo, yo saldré con los descamisados de la patria para no dejar en pie ningún ladrillo que no sea peronista. Proclama en las concentraciones. Ardorosos, intransigentes, sus mensajes inflaman el entusiasmo de las multitudes y la convierten en abanderada de los humildes, en la persona que expresa en forma cabal el sentimiento antioligárquico de la clase obrera peronista. Esa condición la lleva a protagonizar sucesos de ribetes excepcionales, como el del Cabildo Abierto, que celebró el peronismo el 22 de agosto de 1951. En esa oportunidad, ante la proximidad de las elecciones presidenciales, el pueblo se concentró para pedir a Evita que aceptara la candidatura a la vicepresidencia de la nación. El diálogo entre ella y las multitudes que le exigían la aceptación de la candidatura alcanzó en esa jornada dimensiones pocas veces vistas. La figura de Eva Perón es importantísima en el establecimiento y fortalecimiento del sistema democrático de la República Argentina, principalmente porque su actuación
se clasifica en una etapa de recuperación de derechos muy importante, ¿no? Después de la crisis del 30, la Argentina se encontraba avanzando en un complejo proceso de sustitución de importaciones. Es decir, había un fenómeno sociológico, un fenómeno económico de migración de los trabajadores, de la clase obrera migrante, de las provincias del norte, principalmente de nuestro país, que producto de la recuperación que se daba gracias a la irrupción, si se puede decir, de la Segunda Guerra Mundial, se produjo un proceso acelerado de industrialización que generó las condiciones para que se avance en una industrialización por sustitución de importación. Así que las grandes ciudades con grandes centros fabriles tuvieron que crecer, tuvieron que amoldarse teniendo en cuenta las circunstancias. Así surgen los grandes centros urbanos, ¿no? Nuevo Berisso, Avellaneda y las grandes ciudades del conurbano bonaerense. En este proceso de migración de las provincias del norte de nuestro país, también es necesario advertir que se produce al mismo tiempo un creciente aumento de la sindicalización que había iniciado en 1890, principio del siglo XX, con los movimientos de la Fora Anarquista, la Fora Socialista, la Unión General de Trabajadores, preludio de lo que fue la Confederación General del Trabajo. Entonces, todo ese proceso fue como un germen propicio para que se produzca algo distinto en la República Argentina, para que se produzca una ola novedosa, si se quiere, porque se produce un andamiaje entre los inmigrantes que habían venido en búsqueda de oportunidades de crecimiento, escapando del hambre europeo y también de las dos guerras mundiales, y también lo que había sido el crecimiento de la ciudad y la industrialización. En ese contexto había una gran debilidad institucional, una gran debilidad democrática, gobernaba la concordancia, era la etapa del fraude patriótico, es decir, los gobiernos conservadores mantenían el poder a través del fraude sistemático, no había libertades constitucionales de ningún tipo y la Argentina se encontraba inserta económicamente en el contexto mundial con un régimen agroexportador que ya entraba a resquebrajarse, pero que todavía tenía mucho para mantenerse en el poder. O sea, de hecho que grandes personalidades de la política argentina dijeron que éramos la joya más preciada del Imperio Británico. Así que eso muestra a las claras cuál era la concepción que se tenía, una Argentina agroexportadora, una Argentina que había celebrado su centenario en 1910 con represión absoluta, y eso hace de que haya un estrangulamiento económico producto del cercenamiento de libertades individuales que hablan de las peculiaridades que tiene la República Argentina. Y en ese contexto se produce la llegada de un nuevo fenómeno político que tiene que ver con el golpe de Estado del 43, en el que surge un grupo de militares denominados GOU, Grupo Oficiales Unidos, en donde ellos ven de que hay que recuperar el nacionalismo, hay que empezar a romper los lazos de la dependencia británica. Hay movimientos nacionalistas, Forja, hay movimientos también que empiezan a plantearse que la Argentina tiene que salir de ese coloniaje, grandes pensadores como Scalabrini Ortiz, José María Rosa, Arturo Jaureche, ¿no? Que provenían de un radicalismo, de hecho Forja es fuerza orientadora radical de la joven argentina, tenían un pensamiento nacionalista para romper el vasallaje que teníamos con el Imperio Británico. Y en ese contexto es que surge la figura del coronel Juan Domingo Perón, que es uno de los que va a integrar primero ese movimiento incipiente al GO. Bueno, ya sabemos todo lo que pasó, ¿no? Se crea la Secretaría de Trabajo y Previsión, hay un proceso impresionante de conquistas laborales desde la Secretaría de Trabajo y Previsión. Juan Perón va a acumular 3 cargos, vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión. Y va a haber un movimiento palaciego que va a hacer que él tenga que renunciar a sus cargos y termine preso en la isla Martín García el 17 de octubre del 45. Eso es la introducción muy breve, el preludio de lo que viene aquí. Porque ahí se asienta, si se quiere, la institucionalización del poder popular y llega la protagonista central de este relato, que es la figura de Evita. Bueno, teniendo en cuenta la vida de María Eva Duarte, más conocida popularmente como Evita Perón, prácticamente que se le da por una cuestión, creo que parte machista y sexista de la historia, se le ha quitado su apellido. Todos lo conocemos como Evita Perón. Sí, muy pocos la nombran por su apellido. Era por lo que yo tengo entendido, era una chica muy humilde, sí, de la ciudad del Lobo de Buenos Aires, que quiso ser una actriz. Esa fue su primera profesión, ¿sí? Se vino de su ciudad natal a Capital Federal y actuó en obras de radionovela, que en ese tiempo era lo que
era muy popular, ¿sí? La televisión no existía todavía, entonces la gente escuchaba las novelas, pero de esta otra manera. Mediante un evento por el cual hicieron para recaudar fondos para las víctimas del terremoto de San Juan, lo conoce Juan Domingo Perón, que en ese momento todavía no tenía la importancia que va a tener en los años posteriores, pero ahí van a iniciar una relación amorosa, ¿sí? No obstante, ella va a ser muy importante para su carrera política, porque cuando Perón había alcanzado el auge de popularidad, si se quiere, ¿sí? Todos sabemos que en un momento sus propios aliados militares lo ponen en condición de preso en la isla Martín García, y Eva Duarte es la que va a organizar ese famoso 17 de octubre. Evita surge, muchos dicen que el 17 de octubre no era quien verdaderamente terminó siendo, que era una mujer al lado del coronel, una compañera, pero que todavía no tenía el papel preponderantemente político que tuvo en los momentos de apogeo del peronismo. Y es ahí donde se rescata una carta que el coronel envía cuando estaba preso en la isla Martín García, donde aparentemente él estaba cansado de todo, se veía derrotado, se veía cercado por sus enemigos, por el general Ábalos, y le dice a Evita que aparentemente él tiene pensado irse a vivir con ella, abandonar todo, y que escribiría un libro donde ante la historia él estaría cubierto, ¿no? Después pasa lo que pasa, se produce la manifestación extraordinaria del 17 de octubre, 1,5 millones de trabajadores salen a pedir por la libertad del coronel, y bueno, empieza el gobierno peronista. La figura de Evita es absolutamente trascendental para la historia, es absolutamente trascendental por los derechos de la mujer. Ella viene desde lo más humilde de los rincones de la patria, nace el 7 de mayo de 1919 en Los Toldos, en un pueblo del partido de General Viamonte, en donde la pobreza la había marcado desde principios de su vida, ¿no? Hay una anécdota muy fuerte que habla de que ella era hija natural, era Eva Ibarguren, no era reconocida por su padre, Juan Duarte, que era un rico estanciero, capataz de la zona, que tenía otra familia. Sí. Hay una anécdota que marca cruelmente y fuertemente su destino, que dicen de que cuando su padre muere ni siquiera puede asistir al funeral porque la familia legítima no se lo permite. Así que Evita desde ahí ya estoicamente adquiere una personalidad profundamente revolucionaria, si se quiere, y empieza a ocupar un papel preponderante en el gobierno del presidente Perón, cuando empieza a organizar el Partido Peronista Femenino y el papel central que tiene la Fundación Eva Perón. La Fundación Eva Perón llegó a cada rincón del país entregando colchones, entregando máquinas de coser, solucionando constantemente los problemas de cada descamisado, como Evita llamaba a todos los humildes de la patria. Y ella se jactaba, y también todas las clases políticas y las clases populares la denominaban el brazo social del justicialismo. Es decir, el general era el que se cargaba de institucionalizar y dirigir los destinos de la patria, y ella era su mano derecha en el sentido que le acercaba todas las peticiones del pueblo al general Perón. Hablar de Eva Duarte de Perón, Evita para el pueblo, es hablar de una de las mujeres más significativas para la historia argentina, también para el orden mundial. Yo voy a empezar a remitirme, exclusivamente a lo que es la participación de la señora Duarte en política. Todo comienza en 1946, cuando Juan Domingo Perón asume su primera presidencia, y él permanentemente en su discurso hacía alusión al tema de los derechos humanos. Empieza a surgir una luz de posibilidad de que las mujeres también puedan participar en política. Y es aquí donde la señora Eva va a jugar un papel fundamental para conseguir una ley que es la 13.010, promulgada el 23 de septiembre de 1947, que va a permitir a la mujer argentina mayor de 18 años votar por primera vez. ¿Qué significaba esto? El dar la oportunidad a la mujer
de ocupar un plano importante en la sociedad. Muchas veces se tildó al peronismo como un fascismo. El fascismo tiene la particularidad de tratar el papel de la mujer en forma secundaria, le otorga una posición de segundo plano. La mujer está destinada a la crianza de los hijos, a la cocina, a la práctica religiosa, a través de su participación los domingos en la iglesia. Es una nota distintiva que hay que destacar porque siempre existen tendencias históricas de tratar de trazar un paralelismo entre el peronismo y lo que fueron los fascismos europeos. En este caso se denota que hay una gran diferencia al dar la posibilidad a la mujer de ubicarse en un plano casi de igualdad con respecto a lo que va a ser el hombre. Es una de las cuestiones que se le reconoce a la señora Eva Duarte de Perón, entre otras, por ejemplo, su accionar de su ministerio, atendiendo particularmente las necesidades de los más protegidos, de los descamisados, como ella lo llamaba. Es por eso que creo, no equivocarme en esto, el personaje más significativo para la clase popular en la Argentina. Respecto de la figura de Evita, lo primero que se me ocurre decir es que se trata de una figura ampliamente discutida en la historia argentina, como es el peronismo. Ha sido una persona tan amada como odiada. Sin embargo, en los últimos años, en general, todos los sectores, incluso los antiperonistas, han en cierto sentido revalidado la figura de Evita, el rol importante que ha cumplido en nuestra historia. Sin lugar a dudas, fue una figura central en el movimiento peronista. La muerte de Evita claramente significó el deterioro del movimiento y la decadencia incluso del movimiento. Se nota que Perón perdió con Evita un apoyo importante y a partir de su muerte claramente el peronismo comienza un retroceso. La figura se dice que fue el rostro femenino del movimiento justicialista. Más allá de las controversias, claramente hay aportes importantes de Evita, como todos sabemos. Su sensibilidad social es evidente, su trabajo en la fundación en pro de los más desposeídos, como se lo llamaba en aquella época, los descamisados o los cabecitas negras. Eso es algo que claramente con plata del Estado, pero promovió diversas iniciativas que hasta hoy son reconocidas de índole social, tratando de mejorar las condiciones de trabajo, como todos sabemos, toda una legislación que se va a plasmar en la reforma constitucional del 49. La parte quizá también más significativa es justamente la incorporación de las mujeres que pueden finalmente concretar el voto, lo que ya la ley Sáenz Peña había iniciado, llega a su culmen con la incorporación de las mujeres que habían quedado al margen de la vida política. Yo creo que Evita forma parte también de una de las tantas figuras que en la historia argentina ha provocado lo que se dice actualmente la grieta, ¿no es cierto? Fue una figura que ha dividido a los argentinos, lamentablemente, como todos sabemos, sobre todo después de la caída del peronismo, ¿no es cierto?, la Revolución Libertadora, y a partir de allí, ¿no es cierto?,
su figura lamentablemente ha dividido a los argentinos que, como todos sabemos, a lo largo de nuestra historia, lamentablemente, hemos sido muy proclives a estas divisiones históricas, dividir a los protagonistas en buenos o malos. Entonces, yo creo que hay que salvar todo lo positivo que Evita significó para nuestra patria. Indudablemente que los avances que se hizo en el plano político, social, a partir de Evita, son logros que hoy, como decía al principio, incluso los antiperonistas reconocen la importancia del papel que tuvo Evita en nuestra historia, ¿no es cierto? La ley de voto femenino no puede pasar desapercibida, ¿no? Después de años de lucha, después de años de conquistas, después de años de antecedentes que venían de Alicia Moró de Justo, Evita logra finalmente imponer en el Congreso, que era extremadamente del Partido Justicialista, que la ley se sancione, y la promulgan el 23 de septiembre del año 1947. Es la ley 13.010 que instaura el voto femenino y que es la que permite que por primera vez la mujer en todo el territorio de la República Argentina pueda votar, pueda decidir, y esto es importantísimo, ¿no? De una magnitud enorme, porque recordemos que la primera elección popular había sido la de Hipólito Yrigoyen, fue el primer gobernante popular, pero no votaban las mujeres. Incorporó, ¿no?, a los sectores medios, a los sectores tradicionales, si se quiere, que trabajaban la tierra, los inmigrantes, pero dejó de lado a las mujeres. Y aquí el peronismo lo que hace es incorporar a las mujeres. El voto femenino va a ser fundamental para el triunfo de Juan Perón, y la reforma constitucional del año 49 le va a permitir a Perón presentarse por segunda vez, y le va a permitir por primera vez a Evita votar desde el policlínico, donde ya se encontraba enferma, y eso va a determinar el triunfo abrumador de Perón en su segunda presidencia, ¿no? Evita permanece para siempre en el corazón de todos los argentinos, porque en 6 años prácticamente quemó su vida, ¿no? En 6 años hizo lo que muchos dirigentes políticos no pudieron hacer en 50, 60 años, ¿no? El cáncer la carcomió, y hasta su figura épica parece ahondarse en los fuegos de su pasión revolucionaria al exponerse a este desgaste y no hacer caso a los consejos de los médicos, a los consejos de los facultativos y a los consejos mismos del presidente Perón, que le rogaba de manera contundente que aleje su prédica de la función pública para preservar su salud. Y eso generó también el odio de muchos sectores. Evita puede considerarse la pulsión revolucionaria del movimiento justicialista, Evita puede considerarse la voz de los invisibles, Evita puede considerarse la reivindicación de los desposeídos, y esa despedida tremenda, ¿no?, que significó para el pueblo cuando la voz del locutor del Estado mencionó que a las 20:25 del 26 de julio de 1952 había fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación. Quedó para siempre grabado en el corazón y en la memoria de todos los argentinos y de todos los trabajadores, y como bien en ella lo dijo, seguramente su luz, su llama nunca se va a apagar, y los descamisados, los jóvenes, siempre levantarán su nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. El cáncer le jugó una muy mala pasada, murió muy joven, a los 33 años. Yo creo que todo la obra de Eva Duarte caló muy hondo en la sociedad, y bueno, después del golpe del 55 se ve el odio de las élites, de la burguesía tradicional, que quiere destruir totalmente, sacar de la faz al peronismo, y principalmente con Eva, cómo se ultrajó con saña el cadáver de Eva, lo desaparecieron, la profanación, le han mutilado las manos. Ese odio nos hizo mucho daño, y bueno, haciendo un parangón con la actualidad, hay ciertos resquemores siempre. Esa élite, esa clase alta busca, digamos, que estos gobiernos populares, donde se busca la igualdad social, desaparezcan del faz de la tierra. Por eso al querer destruir la Eva, yo creo que la hicieron más grande. Si uno hace un recorrido por
por la vida de Eva Duarte, la verdad que es una mujer extraordinaria para mí. Mis queridos descansados, yo no valgo por lo que hice, yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale, la tengo en mi corazón, me quema en el alma, me duele en mi carne y arde en mi cerdo. Es el amor por este pueblo. Si este pueblo me pidiese la vida, se la daría cantando, porque la felicidad de un solo descansado vale más que te pido una sola cosa, estoy segura que pronto estaré con ustedes, pero si no lo llegaré a estar por mi salud, ayuden a Perón, sigan fieles como hasta ahora con Perón. Yo no quise ni quiero nada para mí, mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino girones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Y solo podré conseguir